¿Cómo les va? Y sabor amargo de Ader, profe, igual. Poquito. ¿Por qué sabor amargo? Me fue medio mal, Ader. Ader derrapamos. Derrapé. Derrapamos, derrapamos. Derrapamos, Fíjate, listo, derrapamos. Derrapamos, sí, sí, fíjate, derrapamos. a pesar de la prueba y de todo, de la prueba que hicimos el sábado, invertimos tiempo en... Y falta invertir más tiempo, profe. Anduvimos justo ahí. Si invertimos tiempo cada uno en las acciones, profe, la verdad, porque fue mal. Yo Sí, bueno, estaba esperando otra nota, fuera de joda, pero bueno, qué eso. bueno, ya vendrán tiempos mejores. Ahí estamos viendo los archivos que han subido y así validamos la nota esa que han obtenido. ¿Sí? Ya vamos a fijar una vez que nosotros controlemos todo, vamos a fijar una fecha para dialogar con ustedes, para ver si tienen dudas, consulta o algo que podamos mejorar. ¿Estamos? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con respecto a la nota, con 4 se aprobaba, se regularizaba y con 7 se accedía a la promoción para el coloquio. Sí, señor. Perfecto. Bien. Están las condiciones, ahora las pusimos de nuevo arriba, si bien estaban más abajo, pero están las condiciones desde el principio de abril, están las condiciones. Sí, sí, porque ayer las busqué cuando terminó el parcial y no las logré encontrar, por eso. Pero estaban, ¿eh? Están ahí en abril, creo que están. A ver. Ahora están en el encabezado, apenas uno empieza, ahí están las condiciones, nuevamente. O sea, aparte de estar donde estaban antes, están arriba. Para certificados ya vamos a poner el archivo que tienen que bajar, el que necesite algún certificado de trabajo, y lo tiene que enviar a los docentes y con copia a Secretaría Académica. Ahí están todas las instrucciones, ya vamos a poner el archivo. ¿Sí? Perfecto. Bien, comenzamos nomás. Vamos a ver, esperen un segundito. Ahí comenzamos, listo. Bien. Ahí se alcanza a ver la página. Sí, profe, se ve la diapositiva. Semana número 21. Estamos ayer 30/8 sin clase por el segundo integrados. Entonces, nosotros tenemos un plan que venimos cumpliendo del 15 de marzo del 21. Estamos con línea de transmisión y adaptación de línea de transmisión. Es lo que viene ahora, que tendríamos que rendir la semana del 4 de octubre. Unidades 2 y 13. El tercer integrador va a haber un cambio. Se lo estamos avisando con un mes y días de anticipación. El tercer integrador lo vamos a rendir todos juntos. Turno tarde y turno noche.
el 2 de octubre a las 9 de la mañana, todo tercer año. La duración va a ser de 1 hora 30 y se otorgan certificados para el que tenga que justificar en su trabajo. Estamos con un mes de anticipación, así que no creo que haya ningún tipo de inconveniente en solicitar un permiso para el que necesite trabajar o justificar con algo que tenga presente. ¿Sí? En la clase anterior habíamos visto líneas en cortocircuito y circuito abierto, a los que llamábamos nosotros stub. Es un ramal sintonizador del mismo cable que está en cortocircuito o circuito abierto. Y la aplicación de la fórmula de la impedancia característica. A ver, Tristan ¿nos escucha? Sí, profesor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿A usted? Bien, gracias, muy bien. ¿Se acuerda qué impedancia nos daba la línea en cortocircuito, circuito abierto? ¿Cuál es la particularidad que tiene? En circuito abierto era infinita la impedancia y en corto era igual a 0. ¿Y la impedancia de entrada? De impedancia de entrada. No sabría decirlo. A ver, Sosa Tomás, Hola, buenas tardes. ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien, mi usted? Bien, gracias, bien. Me alegro. ¿Lo escuchó, Tristan? No alcancé a escucharlo. Estaba volviendo a ver mi apunte. ¿Puede repetir? Sí. Nosotros dijimos que la stub es una línea en cortocircuito o circuito abierto como estamos viendo en pantalla. ¿Cuál es la particularidad que tiene? ¿Cuál es la impedancia de entrada de una línea en cortocircuito o circuito abierto? ¿Que se transforma en una bobina o en un capacitor? O sea, siempre vamos a tener una impedancia de entrada imaginaria, que va a ser equivalente a un capacitor y Sí. una bobina. Muy bien, perfecto. Muy bien, Tomás. Bien. Gracias. Tristan, anote, por favor. Tristan, ¿nos escucha? ¿Me escucho? Bien. ¿Anotó? Sí, sí. A ver qué anotó. Que era una impedancia, ¿cómo se llama esto? Un valor imaginario que tiende a como ser un capacitor o un inductor. Excelente. ¿Sí? O sea que el stub va a ser equivalente siempre a un capacitor o a una bobina, porque nos va a dar siempre un valor imaginario. Estuvimos trabajando con la fórmula de impedancia y pudimos demostrar eso. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros, falta esto. Si nosotros nos fijamos acá, ahí, nosotros hablamos en el 87, de impedancia característica, 88 la aplicamos, 91, 92, 93, 94 son aplicación de la ecuación de cálculo de impedancia de entrada. Así que ya tendríamos unos cuantos ejercicios realizados.
El 82, 83 y 84 son conceptuales. El 82 nos dice, calcular el coeficiente de reflexión de la carga y del generador de una línea de transmisión cuya resistencia de carga RL es igual a 3 R0. Y la resistencia interna del generador RG es igual a 0. La tensión del generador es continua y tarda un tiempo T en llegar a la carga. Trazar en un sistema de ejes coordenados la variación de tensión en la carga debido a las sucesivas reflexiones en un tiempo T igual a 7 tau. Extraer conclusiones. Este ejercicio es puramente conceptual, si bien se aplican las ecuaciones que hemos estado viendo. Nos está diciendo que tenemos una batería que tiene una tensión B. Esto va a tener un interruptor, le vamos a poner un interruptor. Esto tiene RL igual a 3 R0. Y la línea tiene una impedancia característica R0. Cuando se cierra el interruptor, nos dice que la onda tarda un tiempo T en llegar a la carga. O sea, desde que nosotros cerramos el interruptor, hasta la carga, tarda un tiempo T. Es decir, que la onda va a salir si la queremos representar, la onda va a salir y recién cuando llega a la carga, dice, oh, ¿qué pasó? Y se refleja. Llegó ahí y luego se refleja. Cuando vuelve, llega al generador y se vuelve a reflejar. Cada movimiento de eso los hace en un tiempo T. Entonces tenemos que calcular el coeficiente de reflexión tanto en generador como en la carga. Entonces, aplicamos las mismas ecuaciones que nosotros hemos estado viendo. El coeficiente de reflexión. Coeficiente de reflexión en la carga, en la carga,
va a ser RL menos R0 sobre RL más R0. Como RL es 3R0, vamos a tener 3R0 menos R0 sobre 3R0 más R0. Tenemos 3 menos 1 es 2, 3 más 1 es 4. El 4 me queda 2, el 2, 1. Quiere decir que el coeficiente de reflexión en la carga es igual a 1 medio igual a 0,5. Quiere decir que cuando viene la onda e incide en la carga, la que se refleja es 0,5 del E sub I. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende? Sí, profe. Pero 0,5 del campo eléctrico. 0,5 veces Sería campo eléctrico. 0,5 del E sub I, que en este caso va a ser la tensión. El B. Bien, bien, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Y le ponemos acá 0,5 de la tensión que venía. 0,5 de la tensión que venía. Para que acá hemos puesto un generador que tiene una tensión B. No le hemos puesto número para hacerlo totalmente genérico. Para que sirva en forma conceptual de lo que pase. Nosotros encendemos y la señal va. Justamente después vamos a ver las ecuaciones del telegrafista, en donde si nosotros tenemos dos conductores así como estamos, vamos a demostrar que nos aparecen los parámetros distribuidos. Entonces, a esto lo podríamos comparar con un telégrafo. Todos saben, lo vimos en la primera clase, cuando decíamos las diferentes formas de comunicación con el código Morse. Si nosotros acá, en vez de la llave, pusiéramos un pulsador, si acá pusiéramos un pulsador, entonces según el tiempo que tarde cada pulso, que nosotros tengamos el pulso, la persona que recibe la señal interpretaría el código Morse. Lo podríamos enviar codificado. ¿Está bien? Que es el principio de todas las comunicaciones. Enviar una señal codificada. Entonces, la señal esa se va a propagar, cuando llega la carga, vuelve la mitad. ¿Qué pasa? Cuando esa señal que vuelve llega nuevamente al generador, el coeficiente de reflexión del generador gamma del generador va a ser RG menos R0 sobre RG más R0. Como la resistencia del generador es igual a 0, nos queda menos R0 sobre R0 y nos queda que el coeficiente de reflexión va a ser menos 1. Entonces, cada vez que llega al generador se nos reduce la mitad, a la carga se nos reduce la mitad. Cada vez que vuelve al generador se nos invierte. Esa invertida
va a ir al generador, nos va a quedar la mitad, en el generador vuelve, se nos vuelve a invertir y así. ¿Se comprende? Profe, ¿y sería achicando todo el tiempo hasta quedar casi Exactamente, nula? exactamente. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a representar, a ver si lo podemos copiar acá. Lo vamos a poner en un esquema nuevo para hacer todo el diagrama. Entonces marcamos los límites entre el generador y la carga. Vamos a poner esta escala acá, marcando el 0. Ese va a ser nuestro 0. Esto va a ser una escala en tiempos. La vamos a representar así. En tiempos. Voy a poner la flechita así. Indicamos que es una escala de tiempo. ¿Dónde vamos a tener? El 1, el 2, el 3, el 4, 6, acá. El 5 acá. El 7, 8, y el que estamos le ponemos 9, por más que no pida. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2, el 1, 3, 4. Yo lo voy haciendo así usted tiene tiempo de irlo graficando también. 5, 6. Así de paso van practicando para el tercero. Así van a decir, se viene el tercero, se viene el tercero. Y 9. Entonces, acá nos está diciendo que cerramos el interruptor y la onda
llega la carga en el tiempo T1, después que transcurrió un tiempo T. ¿Se entiende? Entonces, acá nos va a venir la tensión B cuando llega, acá dijimos que el gamma R es igual a 0,5. Siempre que llegue la carga, se va a dividir en 2. Siempre que vuelva al generador, el gamma G es igual a menos 1. Entonces, llegó al generador, se refleja la mitad. En el tiempo 2, y viene B sobre 2. Cuando llega nuevamente al generador, se refleja y vamos a tener que vuelve menos B sobre 2. Esta venía para acá y esta venía para acá. Quiere decir que si nosotros sumamos acá, el E total es igual a B más B sobre 2. Cuando llega a la carga, vuelve a dividirse a la mitad. Y vuelve. Quiere decir que vuelve menos B sobre 4. Y acá, a la señal que teníamos, ET en el punto 2 va a ser igual al ET 1 menos B sobre 2 menos B sobre 4. La señal llega al generador. ¿Qué pasaba en el generador? Se invertía. Se invierte. Se invierte de signo, entonces vamos a tener más B sobre 4 que va a volver para acá. Vamos a tener que el ET3 va a ser igual al ET2 más B sobre 4 y se va a reflejar. ¿Qué se refleja? B sobre 8. Más B sobre 8. Perfecto. Entonces sumamos más B sobre 4 más B
sobre 8. Más b sobre 8. Más b sobre 8. Cuando llega nuevamente al generador, se refleja. ¿Y qué es lo que pasa en el generador? Lo invierte. Se invierte de nuevo. Entonces, tenemos que nos va a volver menos b sobre 8. Y cuando llega de nuevo a la carga, lo vuelve a dividir a la mitad. Quiere decir que regresa menos b sobre 16. Cada uno de estos, como dijimos, es un tiempo t mayúscula. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, entonces, lo que va a pasar ahora, vamos a hacer así. Vamos a transformar lo que pasa en el tiempo a un diagrama como nos pide. Esto lo vamos a utilizar como referencia. Vamos a leer de nuevo las consignas para no equivocarnos. Trazar en un sistema de ejes coordenados trazar en un sistema de ejes coordenados la variación de tensión en la carga debido a las sucesivas reflexiones en un tiempo t igual a 7 tau. Extraer conclusiones. Entonces, lo que vamos a hacer es insertar, vamos a utilizar alguna cosita de acá. Le ponemos en escala. Ahí estamos. Y hacemos los ejes hasta el 7. Acá lo vamos a hacer manualmente, así. Bien. Entonces, esta va a ser nuestra escala de tau, la horizontal.
donde vamos a traspasar los valores que tenemos en el gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá vamos a poner el tiempo y acá vamos a tener la tensión en la carga. Entonces nos dice el diagrama que nosotros en el tiempo, no pusimos el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ahora traspasamos los valores vamos a hacer la escala vertical también. Vamos a ponerle acá la tensión B. Acá sería 0,5 B. Acá 0,375 B. 0,75 B. ¿No? Y acá 0,25 B. ¿Eh? Entonces el dibujo nos dice, en el tiempo T1, en la carga, llega una tensión B, acá, y se le suma 0,5 B, es decir, que vendría hasta acá. ¿Me siguen? Así va a seguir hasta el tiempo T3, en donde vemos que se nos reduce menos B sobre 2, o sea, acá teníamos el más B sobre 2. Se nos reduce menos B sobre 2 y menos B sobre 4. Quiere decir que se nos reduce esto también. Así se mantiene hasta el punto 5, que sería el ET3, en donde le llega más B sobre 4 y más B sobre 8, o sea, la mitad de un renglón. Y así se mantiene hasta el punto 7. En el punto 7 va a llegar el más B sobre 16 y así continuaría en los otros tiempos. Entonces, analizamos esa curva. Lo que nos estaría haciendo es esto así. Y la tensión va a tener a B. ¿Se entiende? ¿Tiende a B o se disminuye a 0, profe? Tiende a B. Fíjense, si nosotros tuviéramos en teoría los circuitos, si tuviéramos en teoría los circuitos y presentamos un circuito como este, cierro la batería y la tensión de la batería la tengo en la carga instantáneamente. Esto nos está demostrando que va a tardar un tiempo en tener la carga, pero ojo, va a tener picos que pueden llegar a 1,5 voltios de más.
1,5 voltios, digamos, de pico. Si bien la tensión de fuente es V, va a tener 0,5 de más que la fuente. ¿Qué cosa puede producir esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Preguntamos. A ver, Nicolás, abogado. Sí, profe. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de esto? Fíjese, en teoría de circuito nosotros cerramos el interruptor y ahí nomás tenemos la tensión y la carga. Acá estamos diciendo, tarda un tiempo. Fíjese que va a tardar como 10t más o menos en llegar a B. ¿Qué es lo que produce esa variación de tensión? Acá en línea de transmisión la diferencia es lo que dijimos al principio, que la onda se refleja. Cuando la onda se refleja, ocurren estos picos, digamos, que se van, Bien. que la tensión se va reduciendo, digamos. Bien, que no pero ocurre en analizando el forma. circuito. Bien, pero nosotros analizando el circuito, mirando el circuito, ¿qué es lo que pasó en ese circuito? ¿Qué apareció? Un sistema sobreamortiguado, profe. Un sistema subamortiguado. Sí, perdón. ¿Sí? Un sistema subamortiguado. ¿Y los sistemas subamortiguados qué lo forman? Componentes pasivos. ¿Componentes? Pasivos. ¿Qué es lo que son componentes pasivos? Puede ser una resistencia, capacitor, inductor. Aparecen inductancias y capacitancias distribuidas en ese cable que producen ese efecto. Esa sería la diferencia con teoría de los circuitos. Nosotros en teoría de circuitos tenemos un circuito relativamente corto, encendemos la batería y la tensión está en la carga. Acá vemos que tarda un determinado tiempo en llegar a la tensión de la carga, a la tensión estable que tenemos en la carga. ¿Está bien? ¿Queda claro? Gracias. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una prueba. Nos vamos a volver a conectar todos. Corto y vuelvan a ingresar. No, profe. Estamos. Usted tiene un porcentaje alto de asistencia, así que no hay problema. Ya mañana vamos a estar colocando la nota referencial, la segunda nota referencial por asistencia. Profe, perdone, llegué tarde y me perdí la pregunta. ¿Qué preguntó el compañero? Si se tenía que conectar de nuevo. A la noche. Bien. Bien, gracias. Entonces, como conclusión, vemos que acá aparecen los elementos pasivos, son todos resistencia, inductancia y capacidades. Más precisamente nosotros tenemos que decir, aparecen capacitores y bobinas como parámetros distribuidos en esos cables.
¿Sí? Si bien no los estamos viendo, nosotros estamos viendo dos conductores, aparecen esos elementos que nos van a producir que la señal tenga variaciones. ¿De acuerdo? Bien, en el ejercicio siguiente, en el 83 y 84, el 83 lo vamos a hacer para plantear una diferencia. El 83 nos dice, es igual que el anterior, pero ahora, ojo, la RG es igual a 3R0. Y la RL es igual a infinito. Entonces planteamos el mismo circuito que habíamos planteado antes, si quieren hasta lo copiamos para que parezca el mismo, el ejercicio que habíamos hecho acá. Es exactamente el mismo ejercicio. Pero con el cambio de valores de impedancias. Entonces acá nos está diciendo que la RL es igual a infinito, quiere decir que va a ser un circuito abierto, no vamos a tener esto, se nos va esto. Y el generador va a tener una resistencia 3R0. Así tenemos acá. RL igual a infinito y RG 3R0. Entonces lo primero que hacemos es calculamos el coeficiente de reflexión. Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga, que es igual a RL menos R0 sobre RL más R0, nos va a quedar infinito menos R0 sobre infinito más R0. Por lo tanto, nos queda igual a la unidad. Si levantamos la indeterminación, nos queda igual a 1. Y el coeficiente de reflexión en el generador es igual a RG menos R0 sobre RG más R0. Igual a 3R0 menos R0 sobre 3R0 más R0 igual a 2R0 sobre 4R0 igual a 0,5. Quiere decir que cuando llegue la carga se me refleja el mismo valor que incide. Cuando vuelve al generador se me reduce a la mitad.
Pero ojo, ¿qué pasa con esto? Fíjense, acá nosotros tenemos RG igual a 3R0. En el ejercicio anterior teníamos que la resistencia de entrada del generador era igual a 0. No ofrecía ningún tipo de resistencia. Entonces acá tenemos que prestar atención a esto. En el momento inicial, cuando cerramos el interruptor. ¿Qué circuito va a haber la señal cuando cerremos el interruptor? Va a pasar esto. Circuito equivalente de inicio va a ser, lo ponemos en rojito así se parece al otro. Con el interruptor cerrado, ese va a ser el circuito equivalente de inicio. Entonces, la tensión que vamos a tener acá entre A y B la vamos a tener que calcular como un divisor de tensión. ¿Cómo calculamos la corriente que circula por ese circuito de inicio? Sería B sobre A más B. B corta sobre A más B. La corriente va a ser igual a B corta sobre 3R0 más R0. ¿Así, Sí, Sebastián? sí dije cualquier cosa, bro. Era 3R0 más R0. O sea, sería la tensión sobre 4R0. Y luego se le multiplicaría por R0 para encontrar la tensión. Exactamente. La tensión B a B va a ser igual a la corriente por R0. ¿Se entiende? Quiere decir que la tensión B a B va a ser B sobre 4 R0 por R0. Nacho, simplifico este con este y nos queda B sobre 4. La tensión de inicio va a ser B sobre 4. Entonces, si nosotros hacemos, vamos a utilizar el esquema que teníamos acá. ¿Sí? O sea, vamos a llevar esto para acá. Exacto. Entonces vamos a tener
Acá la resistencia dijimos 4F0. Acá el circuito abierto. El coeficiente de reflexión acá. Habíamos dicho entonces, acá RL igual a infinito. R0 tenemos acá. Y acá tenemos la señal B sobre 4. Y vamos a tener que el gamma G es 0,5 y el otro es 1. Entonces vamos a tener que acá viene B sobre 4. Cuando llega la carga, se refleja lo mismo y con el mismo signo. B sobre 4. Es decir, que ET1 va a ser igual a B sobre 4 más B sobre 4. Cuando llega al generador, se divide por 2. B sobre 8. Es decir, que T2 va a ser igual a ET1 más B sobre 8 más B sobre 8, porque se va a reflejar también B sobre 8. Cuando llega al generador se divide en 2, B sobre 16. Vamos a tener ET2 más B sobre 16. Se va a reflejar el B sobre 16 más B sobre 16. Cuando llega al generador se divide en 2, B sobre 32. Y cuando se refleje va a ser B sobre 32. Entonces vamos a tener B sobre 32 más ET3. Bueno, sí, ponerlo por orden. ET3 más B sobre 32 más B sobre 32, que sería B16. Bien, entonces ahora tenemos que diagramar este circuito y fíjense lo que nos va a dar. Vamos a pegarlo.
esto. Para tenerlo como referencia. Entonces, vamos a hacer este gráfico que hicimos nosotros acá. Lo vamos a pegar acá. Entonces, acá tenemos que en el ET1 nosotros vamos a tener B sobre 4 más B sobre 4 es B sobre 2, quiere decir que nos va a subir hasta acá. Hasta la mitad de B. En el primer tiempo. En el segundo tiempo, o sea, se va a mantener hasta que llegue la próxima señal. En el ET3. Y en el ET3 va a llegar B8 más B8, que sería un cuarto. Y eso se mantendría hasta el 5. En el punto 5, este 5, B16 más B16, nos queda B sobre 8. Quiere decir que subiría un poquitito más. Eso se mantendría hasta el 7. Acá va a subir otro poquito. Después va a subir otro poquito. Y va a tender así. Va a tender al B. Entonces, cuando extrapolamos y juntamos los puntos de la línea, vamos a tener que en realidad la señal ahora ha hecho esto. Este sería el sobreamortiguado que habíamos dicho recién. ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Qué apareció? ¿Qué diferencia había en un circuito sobreamortiguado del subamortiguado? La constante de tiempo. La constante de tiempo, exactamente. Entonces lo que cambió es la constante de tiempo. Aparecieron estos elementos
que en vez de realizar una señal escalón como nosotros pensábamos que tendría que ser, o sea, si yo cierro acá el interruptor, el T0, en teoría de circuitos, señal escalón. Cerramos el interruptor y nos sube a la tensión B. Acá nosotros vemos que con la línea de transmisión tardó un cierto tiempo en llegar a esa tensión B. ¿Sí? Para eso están puestos estos ejercicios, para analizarlo, porque uno realmente tiene, al haber visto en física, teoría de circuitos, el comportamiento de los conductores, cuesta entender que aparecen esos parámetros distribuidos. Todo esto contribuye a que nosotros tomemos conciencia de que en realidad ese conductor ya no se comporta como conductor, sino se comporta como un cuadripolos con parámetros distribuidos. ¿Dónde aparecen esos parámetros distribuidos? No los vemos. Físicamente no existen, pero sí su comportamiento. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tomar conciencia en esta parte de análisis de la línea de transmisión. Que la línea de transmisión no son, si bien lo vemos físicamente como conductores, no lo podemos reemplazar por cualquier otro conductor. Porque la estructura física, el fabricante nos garantiza que eso tenga una impedancia característica. A ver, Pedro Gutiérrez, ¿qué es lo que es la impedancia característica? Recuérdenos. Sí, profe. Es la impedancia que tiene que ver con una línea de transmisión específica. Que tiene que ver que lo que están noviando, están así más o menos amigándose. ¿Qué tiene que ver con la línea de transmisión? Es la impedancia asociada a esa línea de transmisión. Falta un, a ver, no es que esté asociada, sea más específico. Sí, mucha pregunta que queda. ¿Qué es la impedancia característica? Si le preguntan, ¿qué es la impedancia característica? Anote. Así como anotamos, el stub es un tramo de línea en cortocircuito, circuito abierto, denominado ramal sintonizador, en la traducción de stub. Y a la entrada, la impedancia de entrada siempre es puramente imaginaria. Cuando preguntamos qué es impedancia característica, es un único valor de impedancia, tal que colocado en uno de los extremos del cuadripolo, en los otros extremos medimos el mismo valor, tal como si el cuadripolo no existiera. A ver, Jaime Icar, ¿anotó la definición? Sí, profe, acá lo tengo. Lea. Un único valor de impedancia. ¿Qué es un único valor de impedancia? La impedancia característica. Ah, bueno, entonces diga. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Impedancia característica, título. Sí, definición. Un único valor de impedancia que si la colocamos al final del conductor, podemos medir lo mismo de la entrada. Eso. Bien. Lo tengo medio tachado por eso. Perdón. Bueno, si lo conectamos en uno de los extremos, para que no me pense que solamente colocándolo en, al final,
O sea, colocándolo en uno de los extremos, medimos el mismo valor en los extremos opuestos, tal como si el cuadripolo no existiera. La clase pasada habíamos visto y comprobado matemáticamente que eso se da. Muy bien, Jaime. Perfecto. Entonces tenemos el comportamiento para para circuito abierto, ¿sí? Y fíjense que acá nos plantea el próximo ejercicio en cortocircuito. Ese se lo dejamos para ustedes. El 84 es en cortocircuito. Es idéntico al anterior. RL es igual a 0. Es un cortocircuito. Y fíjense, en teoría de circuito, ¿qué es lo que diríamos nosotros? En teoría de circuito, nosotros ¿no está? Si nosotros tenemos un circuito con RG igual a 3R0, tenemos un interruptor y después la RL, no, es el 84. Era el 84, que es igual al anterior, pero RL es igual a 0, es decir, un cortocircuito. ¿Qué pasaría en teoría de los circuitos si hiciéramos esto? Explota. Exactamente. Es como si pusiéramos en cortocircuito la batería y se nos quema. Acá vamos a ver qué tarda un tiempo en quemarse. ¿Sí? Entonces, hagan el mismo procedimiento que antes y comprueben que, en definitiva, va a atender que si nosotros hacemos acá el análisis, siempre va a ser 0, porque ese es un cortocircuito. Entonces lo vamos a tener que analizar en el generador. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se nos va a ir atenuando la señal hasta hacerse 0? Porque en definitiva pasa lo mismo que en teoría de los circuitos. Vimos en los dos circuitos anteriores que tendía a la tensión de la fuente. En algún momento la vamos a atender. Pero en el primero pegaba un pico porque estaba subamortiguado. En el segundo es como que estaba achanchada y iba llegando la señal sobreamortiguado. Y acá vamos a ver que va a tardar un determinado tiempo en llegar a 0, como en teoría de circuitos. ¿Queda claro? Y eso lo dejamos pendiente. Cualquier cosita, ustedes siempre consultan a su docente de cabecera. Y el 85
es el tan conocido y repetido expresa la ecuación de la impedancia de entrada de una sección de línea de transmisión sin pérdida en función de ZR, Z0, beta y D. Entonces, acá lo que nosotros poníamos como que conocíamos la impedancia de campo igual a eta 1, factor común, de eta 2 más J, eta 1, tangente de beta Z, sobre eta 1 más J, eta 2, tangente de beta Z, esto cuando teníamos el medio 1 y el medio 2. Ahora, la impedancia de campo, como tenemos una línea de transmisión donde la impedancia eta 2 es equivalente a la impedancia de carga y la eta 1 a la impedancia característica de la línea, vamos a decir que la impedancia de campo la calculamos como Z0, factor común de ZR más J, Z0, tangente de beta D, que va a ser la distancia, sobre Z0 más J, ZR, tangente de beta D. Así tipo papiro. Quiere decir que nosotros vimos el 82, 83, el 84 queda para ustedes. ¿Este qué número era? El 85 es donde damos la ecuación. Y el 86 es en el que tienen que repasar teoría y circuitos. Y nos dice hacer un esquema que represente los cálculos de impedancia y admitancia para resistencia bobina y capacitor en forma individual, resistencia bobina, resistencia y capacitor, resistencia bobina y capacitor. Dice, realizar un círculo con radio 5 centímetros que represente el abaco de Smith, marcar parte real igual a 1, parte imaginaria igual a 1 y menos 1, dibujar en él los puntos A, B y C. Es decir que, ¿dónde estamos? Nos pide hacer un círculo ahí nos aseguramos que es un círculo. Entonces entramos ahí, ¿está bien?
donde nos pide marcar el círculo de parte real igual a 1, para ello nos conviene marcar una recta que divida en 2 el abaco, así tenemos la mitad. Ahí está. Excelente. Ese sería el círculo de R igual a 1. Nos pide también trazar la parte imaginaria. Entonces, esta la podemos lograr haciendo así. Pegándola así. Vamos a hacer así. Ahí tenemos x igual a 1. X menos 1. Y nos pide graficar acá donde tenemos toda la parte resistiva, toda la parte inductiva, resistencia y capacitor en serie, resistencia y capacitor en paralelo, resistencia y bobina en serie, resistencia y bobina en paralelo. ¿Sí? Dibujamos este totalmente conceptual también para repasar teoría y circuito y poder manejarse mejor en el abaco. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por mi parte no, profe. ¿Queda claro? Entonces, con este... Esperen que grabe. Ya nos quedaría el 86 por lo menos mencionado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por favor, a los que anduvieron flojo en el segundo, necesitamos todos esos conceptos para aplicarlos en el tercero. Como les dije, tenemos que lograr de tener un abaco de Smith, un compás, una regla, nos tapan los ojos y nosotros poder hacer un círculo y marcar
y reconocer cuál es el coeficiente de reflexión según la posición que tengamos y el tamaño del abaco. ¿Está claro? Ese dominio tenemos que lograr para manejar el abaco de Smith. Con los ojos tapados tenemos que decir, acá está coeficiente de reflexión 0,5, ángulo de 38,24 grados y así. ¿Estamos? Muy bien. Por favor, a estudiar, no aflojen con ninguna de las materias, pónganse a leer todos los días un poquito. ¿Estamos? Estamos, profe. Perfecto, profe. Muy bien. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Hasta luego. No, profe. Que anden muy bien.